Hola gente de Electrotodos, soy Juan y hoy vamos a empezar una nueva serie de videos que van a tratar sobre el diseño de nuestra propia fuente de alimentación que va a tener control de corriente. Esto lo que nos va a permitir, además de ajustar la tensión como estamos acostumbrados, es limitar la corriente máxima, así en caso de que algo salga mal no se nos queme, o en caso de que tengamos que cargar una batería de litio, por ejemplo, que requieren una corriente constante en la primera etapa de carga y luego una tensión constante, lo vamos a poder hacer. Bueno, lo primero que tenemos que decidir acerca de nuestra fuente es cómo queremos que sea, si conmutada o lineal. Así que esto va a ser el tema de nuestro primer video. Primero veamos físicamente cómo es una fuente lineal y una fuente conmutada. Bueno, acá como ven tenemos el interior de una típica fuente conmutada, que en este caso es con tensión partida, pero bueno, los componentes básicos son los mismos. Como vemos, lo primero que notamos es el transformador de tamaño gigantesco y que pesa media tonelada, debido a que estas fuentes primero transforman la tensión de red, la reducen a la tensión que luego va a pasar a ser rectificada por un puente de diodo, filtrada por unos capacitores. Luego va a pasar por los reguladores para finalmente ir a la salida de tensión. Por lo que podemos llegar a decir que el funcionamiento de esta fuente es más que simple. Como vemos, la cantidad de componentes son muy pocos. Bueno, esta es una fuente lineal, como ya lo acabamos de notar. Ahora vamos a ver una fuente conmutada. Nosotros, aunque no lo creamos, estamos rodeados de fuentes conmutadas, ya que son las más comunes hoy en día, debido a que son mucho más pequeñas, de reducido peso y de reducido tamaño. Bueno, acá como vemos tenemos una fuente conmutada que casualmente resulta ser un viejo cargador para teléfono. Como vemos, el tamaño es muy reducido, está bien que las potencias que entregan son diferentes. Ya podemos notar que el tamaño del transformador es mucho más pequeño, pese a tener una diferente potencia, ¿no? Ya el transformador es más pequeño y sin embargo la cantidad de componentes en la placa es muy similar a la que teníamos en la fuente lineal. Esto se debe a que las fuentes conmutadas tienen mayor complejidad. ¿Por qué? Porque estas primero con el voltaje de red lo toman, lo rectifican y luego mediante un transistor generan una serie de pulsos que alimentan una de las bobinas, la del primario, de este pequeño transformador, que ya no va a ser con láminas de hierro, sino que va a ser de ferrita. Luego del transformador, mediante su secundario, pasa a lo que vendría siendo la parte fría, ya que estos decimos que tienen parte fría y parte caliente. La parte caliente es a donde hay alta tensión y la parte fría, en este caso la izquierda, es donde ya no hay alta tensión, sino que está todo aislado de la parte caliente. Bueno, en la parte fría entonces viene del transformador, se lo vuelve a filtrar para transformarlo en DC. Hay quizás en algunos circuitos algún control de corriente, algún límite de corriente máxima. Y también tiene una salida mediante un autoacoplador que lo que hace es comunicarse con el primario para saber a qué frecuencia tiene que trabajar, mejor dicho, a qué ancho de pulso tiene que modular, para que la tensión sea la indicada, en este caso 5 voltios, y que cuando le exigimos corriente no caiga demasiado. Entonces dijimos, tamaño y peso. Las fuentes de alimentación lineales utilizan un transformador que trabaja a la frecuencia de red, 50 o 60 Hz, dependiendo del país. Esto hace que a esta frecuencia el transformador tenga que ser más grande. Esto, comparado con un transformador de una fuente conmutada, que trabaja típicamente de 50 kHz a 1 MHz, hace que el de la conmutada sea mucho más pequeño y mucho más liviano. Las fuentes de alimentación lineales, para su voltaje de salida, toman un voltaje de entrada que tiene que ser mayor al de salida, generalmente el de pico, que sale luego de la etapa de rectificación y filtrado de la fuente, del transformador, perdón. Lo toman ese voltaje, le restan un poco para garantizar su funcionamiento, generalmente entre 1,5 voltios, un poco más, y luego ese voltaje lo llevan, lo que quedó de ese voltaje lo llevan a la salida. El problema que hace que siempre haya una pérdida y que el voltaje de entrada tenga que ser mayor al voltaje de salida. En cambio, en las fuentes conmutadas, el voltaje de entrada puede ser menor al voltaje de salida, ya que mediante las fuentes comúnmente llamadas DC-DC, Step Up, Step Down, se puede obtener un voltaje de salida
mayor sin la necesidad de muchas más componentes. En cuanto a la eficiencia, calor y energía disipada, como vemos, los transformadores ya vienen siendo muy ineficientes, al igual que al ser lineal la eficiencia de estas muchas veces puede caer hasta cerca del 10%, ya que supongamos que el transformador está entregando una tensión de el circuito rectificador del transformador está entregando una tensión de 24 voltios, la salida de la fuente está a 1 voltio, la corriente de salida es de 1 ampere, entonces acá estarían cayendo, en este que es de la rama positiva, estarían cayendo 23 voltios por 1 ampere, son 23 vatios que están cayendo en el disipador, mientras que a la salida nosotros solamente le estamos exigiendo 1, así que la eficiencia es terrible. En cuanto a las fuentes conmutadas, las más inferiores en cuanto a calidad respecta, suelen tener una eficiencia del 70%. En cambio, las que son mejores y están bien preparadas para la tarea que tienen que realizar pueden llegar hasta un 95% de eficiencia. En cuanto a complejidad, como vemos, las fuentes lineales son más que simples de comprender y entender al momento de estudiar electrónica. Es simplemente un circuito de rectificación. Luego tenemos un poco de control de tensión para hacer la referencia de tensión para los reguladores, y luego ya de los reguladores pasa a la salida. En cambio, las fuentes conmutadas tenemos muchos más circuitos activos. En cuanto al ruido que pueden producir, las fuentes lineales, en caso de los transformadores, suelen producir el famoso hum, que vendría siendo el ruido que hacen las chapas metálicas al exigirles potencia debido a los 60 o 50 Hz de la red eléctrica. Las fuentes conmutadas, en cambio, al trabajar en muchas frecuencias, si están bien hechas, no suelen producir ruido. Ahora, quizás, si el diseño no es tan bueno o si la fuente no está andando bien, se puede escuchar un ruido muy agudo debido a los armónicos de la frecuencia de trabajo del transformador. Bueno, y creo que ya cubrí casi todos los aspectos y las diferencias entre las fuentes conmutadas y lineales, así de manera muy básica, para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo es una y cómo es otra. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros para este proyecto? Bueno, mi idea era combinar una fuente lineal y una fuente conmutada, así como están escuchando. Entonces, ¿qué haría yo? Yo haría que, primero, sacar el transformador. Los transformadores no me gustan, son caros, son pesados, son ineficientes. Entonces, ¿qué haría yo? Yo alimentaría todo esta parte que sería la de alimentación, el transformador y el circuito de filtrado, lo reemplazaría por alguna fuente conmutada que ya venga en el mercado. Esa no la voy a hacer. ¿Por qué? Porque es medio riesgoso andar trabajando con 220 voltios y no me gusta meterme con eso, y tampoco creo que sea algo 100% necesario, además de que es complicado para alguien que recién inicia. Así que estaríamos teniendo una alimentación de una fuente conmutada ya comprada, o que podamos reciclar de algún lado. Luego tendríamos una fuente DC-DC, o sea conmutada, step down. Pero ¿qué pasa? ¿Para qué? Para que cuando entre la parte de fuente lineal, el pobre regulador no tenga que disipar la potencia entera. ¿A qué me refiero con esto? A que si, por ejemplo, nosotros tuviésemos la fuente esa conmutada que hablamos de 220, por ejemplo, hasta 30 voltios. Si el regulador tuviese que entregar solo 1 voltio a 3 amperes, serían 3 vatios de salida, y después serían 29 voltios por 3 amperes que tendría que disipar el regulador. Eso es una bestialidad y necesitaría un disipador enorme. Como eso yo no lo quiero, lo que tendríamos que hacer es, acá antes de esta etapa, agregar una pequeña fuente DC-DC que nos permita regular la tensión solo un poco más arriba de lo que está regulando el regulador. Por ejemplo, si la salida del regulador está a, digamos, 5 voltios, que a la entrada del regulador haya, digamos, por ejemplo, 7 voltios. Con eso evitaríamos mucha pérdida de potencia, ya que si estuviese entregando de vuelta 3 amperes o 5 voltios, la potencia de salida serían 15 vatios. Y de vuelta la potencia de disipación esta vez no serían los 30 voltios menos los 5 de salida. Serían 7 voltios, que es lo que está regulando esta. Y no se olviden que al ser conmutada es muy eficiente, por lo que no perdería tanto calor esta. Serían solo
los 7 voltios que le está entrando y le está entregando la fuente DC-DC que está acá, menos los 5 de acá, serían 2 voltios por 3 amperes, serían 6 vatios nada más que tendría que disipar, contra los 75 que tendría que disipar si no. Por lo que a mí me parece una buena opción para hacerlo, ya que tendríamos las ventajas de las fuentes lineales, que son mucho más estables, además de que su nivel de ruido es mucho más bajo, comparado con una fuente conmutada. Además, también ganaríamos un poco de eficiencia al utilizar la fuente conmutada que vendría acá. Y me parece que esa va a ser una muy buena configuración para hacer una fuente más que decente para nuestro laboratorio, porque yo soy un tipo exigente en cuanto a fuentes se respecta, además de que me gusta mucho hacerlas, diseñarlas, probarlas, cambiar el diseño, volver a probarlas, etc. Así que bueno, espero que les guste la serie que se viene. No se olviden de apoyar el canal suscribiéndose, que no cuesta nada y no da corriente. Dejen su me gusta si les gustó, dejen su comentario si tienen alguna duda. Así que bueno, soy Juan de Electrotodos y hasta la próxima. Chau chau.